El 28 de junio de 1998, Colin Middleton observó cómo su hijo Robbie bajaba corriendo los escalones del porche, atravesaba el patio delantero, cruzaba la calle súper emocionado y se adentraba en la zona de bosque que estaba cerca de la casa. Como era su 8º cumpleaños, se dirigía a la casa de un amigo para invitarlo a pasar la noche como festejo de cumpleaños. Pero, menos de 30 minutos después, Colin Middleton volvió a ver a su hijo. Estaba tirado en la calle justo enfrente de su casa, rodeado de vecinos. Ella no lo reconoció y no pudo comprender lo que vio frente a ella. Robbie estaba desnudo y su piel se estaba derritiendo de su cuerpo. Se le habían quemado los párpados, las orejas, el cabello, los labios, ya que Robbie de 8 años había sufrido quemaduras profundas de 3er grado en un estimado del 99.5% de su cuerpo. Y a pesar de que había predicciones de que no sobreviviría incluso un par de horas, Robbie sufrió dolores inimaginables y más de 200 cirugías hasta que 12 años después murió de un cáncer de piel que resultó por las heridas ocasionadas ese 28 de junio de 1998. Y uno de los vecinos que observaba en ese momento cómo Robbie estaba tirado en el piso gritando y sufriendo de dolor era Wilburn Collins, quien en ese tiempo tenía 13 años y quien casi 17 años después sería declarado culpable por la muerte de Robbie Middleton. La investigación sobre el incendio y la muerte final de Robbie se extendió a lo largo de 16 años y consistió en más de 200 entrevistas con testigos, miles de kilómetros viajados, la cooperación de múltiples agencias policiales, la cooperación del fiscal del condado de Montgomery y los milagros y el conocimiento del personal médico experto del hospital Shriners Burn en Galveston, que fueron los que ayudaron a que Robbie, al menos en este tiempo en el que todavía siguió con vida, que fueron más de 10 años, tuviera la mejor calidad de vida posible bajo las circunstancias en las que se encontraba. Pero empecemos por saber qué fue lo que ocurrió con este horrible crimen. La casa de los Middleton estaba ubicada en una zona rural del este del condado de Montgomery, en una pequeña calle sin salida. Los niños del vecindario habitualmente estaban sin supervisión realmente mientras andaban en bicicleta en la calle, iban a nadar, jugaban, y para el cumpleaños de Robbie su familia celebró una pequeña fiesta familiar. Y tan pequeña era la fiesta que de hecho el pastel que usaron en esta fiesta lo compraron como en una especie de tiendita local, o sea, realmente la fiesta no iba a ser nada realmente grande. El tío de Robbie le había regalado una tienda de campaña y algo de dinero, y por esto mismo Robbie quería dormir afuera de casa en esta nueva tienda de campaña. Esperó todo el día a que su amigo Beto llegara a la casa, pero como se estaba tardando, Robbie había decidido ir a buscarlo en vez de estarlo esperando en su casa, así que le dijo a su madre que iba a ir a buscar a Beto, y pues fue en este momento cuando salió de su casa y se adentró en la zona del bosque. Beto vivía en un vecindario alejado de donde vivía la familia Middleton, entonces había un pequeño sendero a través del bosque que los niños utilizaban para ir de un barrio a otro, pero también el bosque era el lugar perfecto para que Collins esperara a víctimas desprevenidas. Robbie era popular, cariñoso, amigable y afectuoso, todo lo que en este caso Collins no era. Al niño más joven, que era Robbie, le gustaba andar en bicicleta, salir a pescar, bromear, tenía un sentido del humor bastante sarcástico para la edad, y su personalidad y su actitud positiva fue lo que le ayudaron incluso a sobrevivir los 12 años después del fatídico encuentro con Collins. Pero por otro lado, Collins era el tipo de niño que gustaba de torturar a animales pequeños. Se tenía registro que había matado a un par de gatitos y además abusaba de otros niños a modo de bullying y agresiones físicas. Después de que su madre murió cuando él tenía 8 años, Collins vivió con su padre. Comenzó a beber alcohol y a fumar marihuana,
y finalmente su padre fue enviado a prisión y Collins estuvo saltando entre casas de familiares cercanos que estaban dispuestos a dejarlo vivir ahí, pero que lo tenían en condiciones bastante infrahumanas porque lo tenían durmiendo en el piso o en sillones sucios y en lugares donde realmente un niño no debería de estar. Finalmente, se fue a vivir con sus tíos maternos que vivían en el barrio donde vivía la familia Middleton. No se llevaba bien con nadie, no tenía amigos de su edad y parecía acechar a los niños más pequeños, especialmente a los niños de los que estaba celoso por el tipo de vida que tenían, ya que, como les comento, Collins pues tenía una vida bastante triste y trágica por esta situación de que su madre murió, su padre era un alcohólico, lo tuvieron de casa en casa sin que realmente nadie lo acogiera realmente en una familia, y pues era todo lo contrario al caso de Robbie, que era un niño que era bastante querido y adorado por toda su familia. Y como les digo, Collins ya se había hecho de una reputación en el vecindario y ningún padre ni madre del vecindario permitían que sus hijos jugaran con Collins, aunque era un niño más o menos de la edad de los demás niños, pero no permitían a los demás niños jugar con él. 2 semanas antes de atacar a Robbie, Collins lo agredió de manera sexual en la zona boscosa junto a sus casas, y como muchas víctimas de abuso sexual, Robbie no se lo contó a nadie porque estaba avergonzado y asustado. Collins admitió ante varias personas que había agredido sexualmente a Robbie y que tenía miedo de que Robbie protestara o dijera algo, y fue este miedo de que Collins fuera descubierto o que Robbie fuera a decir algo lo que llevó a Collins a acechar a Robbie en el bosque, atarlo a un árbol, echarle gasolina y prenderle fuego. Robbie estaba aproximadamente a unos 200 pies de distancia de la entrada, digamos, del bosque que estaba cerca de su casa hacia el trayecto a la casa de su amigo cuando Collins lo atacó. Agarró a Robbie y lo amarró a un árbol, le roció gasolina y le prendió fuego. Pero Robbie logró liberarse de las ataduras porque el fuego también empezó a consumir la cuerda con lo que le había amarrado Collins, y aunque estaba en llamas y ya cegado por el fuego, Robbie de alguna manera volvió sobre sus mismos pasos para salir del bosque. Uno de los vecinos, llamado Mark Currier, llevaba a sus 2 hijos de práctica al coro de la iglesia, y otros vecinos llamados Chad y Laura Thomason regresaban a casa después de ir a jugar bingo supuestamente, y notaron que Robbie estaba saliendo del bosque gritando y brincando. Declararon que parecía estar desnudo y cubierto de barro. Detuvieron sus autos y observaron cómo Robbie cruzaba la calle brincando, y se sentó y se tiró al piso. Cuando se acercaron a él, se dieron cuenta que no estaba cubierto de barro, sino que estaba completamente quemado, y lo que ellos pensaron que era barro era piel quemada. El cuerpo de Robbie todavía incluso estaba humeando y olía a gasolina. Sus ojos estaban completamente blancos, su piel se estaba derritiendo de su cuerpo, estaba desnudo y sus párpados, labios, cabello y genitales estaban quemados. Mark Currier notó que salía humo del bosque y corrió por el sendero para asegurarse de que el fuego ya no estuviera ardiendo y no fuera a haber algún otro incidente, por así decirlo. Curry testificó que encontró el área quemada a lo largo del sendero a unos 100 metros de la calle, o sea, de donde había salido Robbie, y solamente había un pequeño árbol que había sido quemado, o sea que es donde se originó el fuego. El suelo estaba saturado de gasolina y el olor de esta misma gasolina llenaba el aire. Según lo que decía Mark, cuando se aproximó al área donde estaba este árbol quemado, se sentía un olor tan penetrante a gasolina que él creía que podían iniciar nuevamente el fuego con tanta gasolina que había tirada. También Mark notó pequeñas áreas quemadas y ropa esparcida por el sendero que mostraba el camino de Robbie desde el árbol quemado hasta donde lo encontraron afuera, sufriendo y haciendo un esfuerzo por regresar a casa. Según los vecinos que lo encontraron, Robbie no parecía sentir ninguna clase de dolor porque pues estaba ahí nada más acostado y sentado. Después de un tiempo siguió diciendo que no podía ver y que tenía frío y sed.
Otros en el vecindario trajeron aguas, mantas y hielo, pero Chad Thomason, que afortunadamente era abuso y tenía cierto conocimiento al respecto, les dijo a todos que no tocaran a Robbie ni le dieran nada de beber porque sabía que podía empeorar las cosas. En ese momento la madre de Robbie, Colin, escuchó que Robbie había sido quemado y estaba con Robbie en la calle esperando a los servicios de emergencia. Todo el mundo le estaba preguntando a Robin qué es lo que le había pasado, que si había sido un accidente, que quién le había hecho esto, y Robbie seguía diciendo que no sabía lo que había ocurrido, pero después de repetidas preguntas y de estarlo interrogando por unos minutos, finalmente dijo: Rex se enojó conmigo y me arrojó gasolina en la cara. Llegaron los servicios de emergencia y Robbie fue trasladado al Memorial Hermann en Houston y luego al hospital Shriner Burn en Galveston. Los médicos del Shriner testificaron que Robbie tenía quemaduras profundas de segundo y tercer grado en el 99.5% de su cuerpo y que no esperaban ni siquiera que viviera más allá de esa noche. Una vez ya en este hospital, Robbie fue llevado directamente a cirugía para eliminar toda la piel quemada de su cuerpo y de inmediato se inició un proceso de intentar reemplazar la piel quemada de su cuerpo con piel de unos cadáveres que tenían ahí y piel cultivada en laboratorio. Para explicarles un poco acerca de tal porcentaje de quemaduras que tenía en el cuerpo, es que la única parte del cuerpo de Robbie que no se quemó fue una pequeña mancha del tamaño de una pequeña moneda en la planta de su pie derecho. Los médicos tomaron raspaduras muy finas de la piel sana de esta área y volvieron a hacer crecer miles de pedazos de piel para unir esta nueva piel, digamos artificial, con la piel que tenía pues quemada lamentablemente. Y durante los siguientes 12 años soportó más de 200 cirugías y miles de microprocedimientos para intentar reemplazar la piel que había sido quemada. Durante la investigación original, lamentablemente los detectives no fueron llamados al lugar hasta el día siguiente. Sabían por entrevistas con personas del vecindario que Robbie dijo que un niño llamado Rex lo había quemado. Los detectives hablaron con Rex Taylor, un adolescente que vivía en la calle de Robbie. Rex les dijo a los detectives que en el momento en que quemaron a Robbie estaba nadando en el río Jacinto con 3 de sus amigos y dijo que debido a que lo nombraron como el atacante de Robbie, uno de los padres vino, los recogió y los regresó a casa para hablar con los oficiales. Rex y sus otros 3 amigos que estaban con él y aparte otros testigos cooperaron completamente durante toda la investigación y cada uno de ellos testificó en la audiencia de certificación juvenil de Collins y en el juicio. Todos permanecieron en contacto con Robbie hasta su muerte y quedó claro para todos, incluida Colin, que Rex no tuvo nada que ver con prenderle fuego a Robbie. Y ahora Collins, por otro lado, le contó a cualquiera que quisiera escuchar, incluidos a algunos periodistas, detalles específicos sobre cómo pensaba que Rex supuestamente había quemado a Robbie, y supuestamente Collins le confesó a periodistas que él sabía que Rex había atacado a Robbie y que lo había hecho como que bastante rápido, lo había quemado y se había regresado para seguir nadando con sus amigos, diciendo que había tenido el tiempo suficiente para ir a atacar a Robbie y regresar para pues que no levantara ninguna clase de sospecha. Pero este tipo de declaraciones de Collins hacia los periodistas y personas de la comunidad hizo que los detectives dirigieran su atención hacia Collins después de verlo en televisión hablando con los periodistas sobre el caso. Collins había concedido entrevistas improvisadas en la calle a 2 estaciones de noticias diferentes sobre lo que había visto y lo que había hecho el día que habían quemado a Robbie. Y mientras hablaba con los medios, dio detalles sobre el crimen que solamente una persona que hubiera estado en el momento o unos instantes después hubiera podido pues darle a los periodistas, porque si no hubieras estado ahí no tendrías ese tipo de detalles. También habló curiosamente de haber jugado con gasolina y de quemarse la mano recientemente. Dijo que tenía pesadillas sobre lo que había visto y habló de cuánto tiempo le tomó a Robbie salir del bosque, de la zona donde había sido quemado hasta donde fue encontrado. Y además
Supuestamente Collins notó que Robbie se había caído 4 veces al intentar salir del bosque, lo cual coincidía con lo que los detectives y Curry, el testigo que se adentró al bosque, habían visto a lo largo del camino, que fueron las 4 veces en las que encontraron quemaduras del suelo y aparte rastros de ropa de las 4 caídas que tuvo Robin al intentar salir del bosque. Los detectives también descubrieron que Collins había recogido y guardado piezas de la ropa quemada de Robbie del rastro, y Collins finalmente se las entregó a la policía. A los pocos días, el detective Bruce Senor se comunicó con Colin Middleton en el hospital Schreiner. Colin afirmó que Robin le había dicho que Don, como le decían a Collins, lo había quemado. Las enfermeras del hospital Schreiner, Ellen Cox Robinson y Chris Ether, también estuvieron presentes y escucharon a Robbie susurrar "sí" cuando Colin le preguntó si Don le había hecho esto, y como les vuelvo a decir, Don era como conocían a Collins. Entonces ese mismo día los detectives obtuvieron una orden de aprehensión juvenil en la oficina del fiscal del condado de Montgomery para el arresto de Collins por agresión agravada. Collins fue detenido y habló con los detectives después de ser llevado a la policía. Durante la entrevista, admitió haber estado involucrado en el ataque de Robbie, pero no admitió haber sido el único perpetrador. Y ya para el 31 de julio de 1998, en contra del consejo del doctor David Herdon, quien era el médico tratante de Robbie, los detectives se reunieron con Robbie y Colin en el hospital y realizaron una entrevista grabada en audio con Robbie. Robbie dijo a los detectives que no vio a nadie porque lo emboscaron. Recordó haber visto papel, una jarra y perros, y además recordó haber escuchado un portazo de un auto, pero de ahí en fuera no se acordaba de nada. Entonces después de esto Robbie recordó haber estado en llamas y haber huido hacia la calle donde fue encontrado. Durante el ataque, Robbie declaró que reconoció la voz de Collins y también escuchó la voz de un niño a quien pensó que era un niño mayor, pero no lo reconoció. Y en el momento de esta entrevista al niño le estaban administrando cantidades grandísimas de analgésicos y ansiolíticos por la cantidad de dolor que posiblemente estaba sufriendo en esos momentos, así que esto también lo utilizaron en la defensa durante el juicio para decir que no era un testimonio viable. Y unos días después los detectives hablaron con Colin por teléfono. Dijo que Robbie le dijo que Tracy, Chris, Don y Richard estaban presentes cuando lo quemaron y que Richard lo había atado al árbol y le había prendido fuego. El 7 de agosto de 1998, los detectives volvieron a hablar con Colin y ella dijo que Robbie le había dicho que Richard lo había colgado boca abajo de un árbol y que Tracy lo estaba estrangulando con hilo de pescar. Colin testificaría más tarde en el juicio que Richard de hecho colgó a Robbie de un árbol mientras todos los niños jugaban en el río, pero eso había sucedido aproximadamente un año antes de que Robbie fuera quemado. Entonces muchos de los testimonios estaban encimando y la policía no tenía realmente un testimonio confiable de qué es lo que había ocurrido. Mientras estaba hospitalizado, Robbie también declaró que su abuela le había echado café caliente y que su perro cerró la puerta trasera de golpe, lo que provocó que la casa explotara y que fue esto lo que lo quemó. Hasta este momento estaba claro que Robbie aparentemente estaba alucinando y que sus facultades mentales estaban afectadas por el trauma y las grandes cantidades de medicamento que estaba recibiendo en ese momento por parte del Dr. Hendon, quien pudo explicar el estado mental de Robbie cuando se hicieron estas declaraciones y por qué eran inconsistentes en esos momentos. Testificó que durante meses después de haber sido herido, Robbie tuvo terrores nocturnos, ansiedad extrema y alucinaciones, y que la frecuencia cardíaca incluso que presentaba normalmente eran equivalentes a las de un corredor de larga distancia que acababa de correr una carrera, así que en todo momento estaba como una especie de estado de alerta, y muchos de los testimonios que habían sido recolectados directamente de Robin en esos últimos meses no podían ser tomados con veracidad. Mientras tanto, Collins estaba en un centro de detención juvenil.
Los oficiales de detención comenzaron a contactar a los detectives del caso para decirle que otros menores en el centro informaban que Colin les estaba haciendo declaraciones horribles sobre lo que le había hecho a Robbie. Entonces, pues básicamente Collins le comentaba a todo mundo cosas y detalles acerca de lo ocurrido con Robbie. 3 menores incluso se acercaron y dijeron que Collins se enojaría con otros niños y amenazaría con quemarlos como había quemado a otro niño de quien no decía nombre. Collins le dijo a uno de ellos que quemó a Robbie porque él y su tío violaron a Robbie y tenían miedo de que se lo contara a sus padres. Collins también le dijo al mismo joven que le parecía gracioso cómo se veían los ojos de Robbie después de que le había prendido fuego, como si fueran a salirse de su cabeza. Pero Collins fue puesto en libertad después de pasar 6 meses en un centro de detención juvenil en espera de juicio. Pero en enero del año 2000, la Fiscalía del Condado de Montgomery desestimó el caso en su contra. Las autoridades creyeron que su declaración era inadmisible porque los detectives no siguieron el procedimiento legal correcto al momento de tomar esta declaración. Y además también a los fiscales les preocupaba que Robbie hubiera hecho declaraciones inconsistentes a las autoridades sobre quién lo quemó. Y atribuyeron las supuestas declaraciones de Collins con estos niños de que pues eran simplemente fanfarronadas adolescentes y que Collins estaba intentando parecer una persona más dura, y a pesar de los esfuerzos de la familia Middleton por reabrir el caso y continuar con la investigación, todo permaneció frío hasta que consiguieron la ayuda de Craig Zico, un abogado demandante de Corpus Christi en el año 2010. Zico los ayudó a presentar una demanda contra Collins en un esfuerzo por obtener una copia del informe del delito. El único objetivo de Zico al presentar una demanda civil contra Collins era devolverle vida al caso penal. Pudo obtener el expediente del caso de la investigación de 1998 y tomó declaraciones de uno de los oficiales que respondieron, de ambos médicos tratantes de Robbie y de 2 enfermeras que estuvieron atendiendo a Robbie en los primeros meses. Zico también tomó una declaración grabada en video de Robbie apenas 17 días antes de su muerte, como se vio después. Durante la declaración, Robbie testificó que Collins le echó gasolina y le prendió fuego. También Collins, en esta confesión antes de su muerte, había confesado que Collins lo había agredido sexualmente aproximadamente 2 semanas antes de haberlo atacado con la gasolina en el bosque. Y mientras la demanda civil estaba pendiente, Collins cumplía una sentencia de prisión por no haber sido registrado como delincuente sexual. Y ya para diciembre del 2011, el juicio civil se llevó a cabo en el condado de Fayette, donde vivían los Middleton en ese momento. Collins no apareció en el juicio. Después de escuchar el testimonio, que consistió en declaraciones grabadas en video, el jurado otorgó a la familia Middleton más de $150,000 millones en daño y prejuicio. Y esto sigue siendo, el veredicto civil más grande jamás otorgado en la historia de Estados Unidos por la gravedad de lo que había ocurrido. Después del juicio, la oficina del sheriff del condado de Montgomery y la oficina del fiscal del condado reabrieron la investigación criminal, que finalmente condujo a la presentación de una petición de transferencia el 16 de septiembre del 2013, cuando en ese momento Collins tenía 28 años y era para transferir a Collins de donde se encontraba a donde le estaban presentando los cargos penales. La jueza Kathleen Hamilton del Tribunal del Distrito 359 del Condado de Montgomery escuchó la petición, y Mark Brumer y Amanda Hill de la oficina del fiscal del Condado de Montgomery estuvieron a cargo de la audiencia de certificación. Presentaron testigos que testificaron sobre la admisibilidad de la declaración de Collins, sobre lo que Collins les dijo que le hizo a Robbie, la causa de la muerte de Robbie y la investigación. Las cuestiones legales centrales que Mark y Amanda tuvieron que afrontar fueron si Collins podía ser certificado como adulto por homicidio capital o asesinato, si el Estado mostró la debida diligencia en su investigación y si el Estado tenía causa probable para procesar a Collins antes de su cumpleaños número 18. Collins fue certificado para ser juzgado como adulto, esto es, que estaban presentando las pruebas suficientes para juzgarlo como adulto por un crimen que había cometido cuando era menor de edad.
La jueza Hamilton tuvo que abordar distintas situaciones, tuvo que abordar situaciones o cuestiones diferentes, como el hecho de que el crimen ocurrió hace 17 años, algunos testigos tenían condenas penales, algunos testigos eran niños cuando ocurrió el delito y pues ahora eran adultos, había pruebas perdidas y destruidas y aparte un hombre de 30 años era el acusado que en ese momento del crimen era un menor de edad, por lo que las dificultades en la investigación del caso, la naturaleza horrible del delito y la causalidad de la muerte de Robbie 12 años después de lo ocurrido presentaban muchas cuestiones que tenían que ser tomadas en cuenta por la jueza Hamilton. Y debido a la naturaleza extensa y complicada del caso, se sabía que no se tenía que juzgar este juicio de manera lineal y cronológica. Debido a que Robbie sobrevivió durante 12 años después del ataque, la causalidad fue una cuestión central en el juicio. El Dr. Herndon testificó sobre el cáncer que Robbie desarrolló a partir de los numerosos injertos de piel que había tenido que tener durante su infancia. Prolongaron su vida y eventualmente estos mismos injertos, por el cáncer que le desarrollaron, terminaron causando su muerte. La opinión experta del Dr. Herndon fue que no tenía ninguna duda de que el cáncer era resultado directo de las quemaduras que había sufrido Robbie. El Dr. Robert McCauley, experto en el campo de tratamiento y reparación de piel en niños quemados y además cirujano plástico y oncólogo de Robbie, así como el Dr. Hall Hawkins, patólogo forense que realizó la autopsia de Robbie, también testificaron que la muerte de Robbie fue causada directamente por las quemaduras que había recibido 12 años antes. La jueza Hamilton dictaminó que se produjeron errores de procedimiento cuando Collins dio su declaración a los detectives y aceptó la moción de la defensa de suprimir esta parte del juicio. El jurado nunca iba a querer escuchar la confesión grabada y debido a esto se quería que Robbie le dijera al jurado que Collins causó sus lesiones y que le explicara el motivo por el cual Collins lo había atacado, y esto lo hicieron a través de la declaración grabada en el video que Robbie hizo antes de morir. Su declaración fue esencial para el caso de asesinato capital, ya que estableció que el asesinato se cometió como parte de una represalia para ocultar la violación que Robbie había sufrido por parte de Collins. El Dr. Herndon y el Dr. McCauley fundamentaron la admisión de este video para testificar que cuando Robbie hizo esta declaración civil, Robbie sabía que su muerte era inminente. También argumentaron que por qué Collins le prendió fuego a Robbie para evitar que le dijera a nadie que Collins había abusado de él. La jueza Hamilton dictaminó que la declaración en video era admisible y los miembros del jurado vieron el video de Robbie, que estaba extremadamente débil y apenas podía hablar, testificando que Collins le había prendido fuego después de agredirlo sexualmente unas semanas antes. Luego se presentaron al jurado testigos y pruebas relacionadas con la investigación inicial de 1998. Esta evidencia incluyó testimonios de testigos en la escena, declaraciones inconsistentes anteriores de Robbie sobre cómo fue herido, testimonios sobre la ropa quemada de Robbie recuperada de Collins varios días después del incidente y refutando de que Rex realmente estuviera involucrado. Los miembros del jurado también vieron las imágenes de las noticias de Collins hablando con los periodistas el día después de que habían quemado a Robbie. Y posteriormente a esto se comenzó con la fase de castigo del juicio. Se llamó a Colin Middleton al estrado para hablar sobre Robbie y todo lo que había pasado a la familia Middleton durante los últimos 17 años. Luego se llamó a dos personas más a quien Colin había violado cuando era menor, y después se llamó a la hermana de Robbie Middleton, Heather, para hablar sobre el momento en el que Collins mató a golpes a un gatito porque ella se negó a salir a jugar con él. También se testificó incluso en una ocasión que Collins intentó abusar de Heather, pero afortunadamente no lo logró. La defensa realmente no citó a ningún testigo durante esta fase, y en el expediente y fuera de la presencia del jurado declararon que habían hablado con miembros de la familia de Collins. El jurado deliberó aproximadamente durante una hora antes de sentenciar a Collins a la pena máxima de 40 años. Sin embargo, las personas opinaban que la sentencia que recibió Collins era realmente deficiente y insuficiente en comparación con las inimaginables y horribles heridas que había sufrido Robbie.
el dolor y sufrimiento que soportó el resto de su vida por más de una década y la devastación para la familia de Robbie. Y si pudiéramos encontrar aquí, digamos, el único resultado positivo de todo esto, si es que puede haber alguno para algunas personas, es que Robbie y su familia se convirtieron en verdaderos defensores y pudieron ayudar a un número inimaginable y desconocido de niños quemados de todo el mundo, recaudando fondos para que viajaran al hospital Shriner, que era donde había sido atendido Robbie. La lesión y muerte también de Robbie impulsaron la investigación sobre el tipo de cáncer de piel que se desarrolló debido a sus lesiones y se convirtió en un ejemplo vivo de que algunas personas son realmente buenas y sus vidas hacen de este mundo un lugar mejor solo por estar en él.